Dice la Biblia en versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, dos diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Repetimos el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando nosotros hemos estudiado acerca de la vida de Jesús, ¿a los cuántos años empezó Jesús su ministerio? ¿Alguien me puede apoyar? Vamos a hacerlo así, tipo enseñanza. ¿Alguien tiene ese dato? ¿Alguien supo, le dijeron, le enseñaron, escuchó? ¿De cuántos años? 33 años. A los 30 años, ¿verdad? Jesús, cuando empieza su ministerio, lo empieza a la edad de 30 años. Si nosotros empezamos a ver en la Biblia acerca de la vida de Jesús, poco se habla. Bueno, se habla en un versículo donde Jesús de niño fue al templo, ¿verdad? Y estuvo delante de los maestros, pero poco, quizás en otros libros podemos encontrar historia, pero poco en libros, los evangelios, encontramos a la vida de Jesús cuando tenía 15 años, 16 años, 17 años, 20 años, ¿verdad? Sino que empieza a hablar acerca de edad de 30. Jesús en ese tiempo, en esos primeros años, esos 30 años, Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús no era tan conocido por la gente. Él era Jesús, el hijo de José, el carpintero, ¿no? Y no era conocido por los gobernantes, no era conocido por mucha gente Jesús. Y la historia más o menos de Jesús es, cuando ya va a empezar su ministerio, es que él se va al desierto y encuentra a un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre que paraba en el desierto bautizando? Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesús se presentó ante Juan. Juan lo reconoció, ¿verdad? Que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y al principio Juan se negó, pues, ¿no? Decía, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, el propósito es la hora de poder cumplir lo que estaba escrito en la palabra del Señor, ¿no? Jesús vino, se sumergió, se bautizó en agua, y al momento que Jesús sale del agua, nosotros podemos conocer por la palabra de Dios de que dice que los cielos se abrieron, descendió como una paloma el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en ese momento podemos ver la famosa Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, ¿verdad? De quien yo tengo complacencia, de quien yo estoy orgulloso. Ese es mi Hijo, decía Dios Padre. Y viene el Espíritu Santo, ¿no? Y después que Jesús es bautizado, ¿a dónde se va? ¿Quién me puede decir a dónde se fue Jesús después que fue bautizado en agua y el Espíritu Santo? ¿Dónde se fue? ¿Alguien sabe? Clisman, al desierto, ¿verdad? Dice la Biblia que saliendo de ahí se fue al desierto. ¿Y cuántos días estuvo en el desierto? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y estuvo ayunando, ¿verdad? Y después del ayuno, ¿no? Ves que viene la famosa
la historia muy conocida, ¿no?, acerca de la tentación de Jesús, que no voy a entrar en ese tema, ¿no? Pero cuando Jesús ya termina el bautismo, su ayuno, su tiempo de oración en el desierto, regresa, ¿verdad?, con los discípulos, regresa a la ciudad, y es donde empieza a cumplir su gran ministerio, pues, ¿no?, que era hablar acerca del reino de los cielos, acerca de lo que Dios tenía preparado para cada uno de sus hijos. Entonces, chicos, el ministerio de Jesús empieza con recibir poder de lo alto. No había hecho nada antes de los 30 años. Tenía que primero recibir poder de Dios. Bueno, él era en sí, es Dios, pero tenía que recibir ese poder del Espíritu Santo para que pueda empezar el ministerio que él venía a cumplir aquí en la tierra. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de un evangelio que funciona, y podemos decir, hermano Cristian, ¿y cómo es que yo puedo estar seguro que el evangelio que yo presento a la gente verdaderamente funciona? Bueno, vamos a ver aquí en lo que hemos leído en Mateo 4, 23 al 25, vamos a encontrar 3 principios que Jesús enseñó y que cada persona de la iglesia, predicador, evangelista, misionero, quien sea líder de la iglesia, maestro, integrante de la iglesia, toda persona debe cumplir para poder presentar un evangelio que funciona, ¿sí? Y leíamos ahí, dice en el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, ¿qué dice? Enseñando. Principio número 1 es que Jesús vino a enseñar. Vamos leyendo, vamos definiendo. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿verdad? Encontramos el segundo principio, que es predicar. Y viene el tercer principio, dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús vino, ¿no?, a esta tierra a cumplir la gran misión que le fue encomendado, es que Jesús hacía que las cosas sucedieran. Si nosotros hacemos un poco de historia, en el templo de Israel, era un templo así nomás de cemento, con un púlpito de madera. ¿Era algo sencillo? No era un templo sencillo. ¿Qué había? Había el arca de la alianza. ¿De qué estaba hecho? De oro. Los utensilios del templo del Señor, ¿de qué fueron hechos? De oro. ¿Cómo era el traje del sacerdote, del sumo sacerdote en ese tiempo de Israel? No eran ropas finísimas, ¿no? Cualquiera no podía vestir ese vestimenta. La gente estaba cómoda en una iglesia, pero la gente decidió dejar la comodidad de un templo para ir al desierto, donde también estaba Jesús. Jesús predicaba en el pueblo, pero por lo general se alejaba, ¿verdad? Y podemos encontrar las bienaventuranzas, ¿no?, que los da fuera del pueblo. Y nosotros podemos encontrar a Jesús, ¿no?, de que cumplía estas 3 misiones. Jesús enseñaba, Jesús enseñaba acerca de las cosas del reino, venía a predicar del Señor y venía a cumplir, ¿no?, el evangelio con una demostración de poder. Si nosotros empezamos a citar muchos versículos, podemos encontrar que Jesús, como decía aquí nomás en este versículo, sanar toda enfermedad, ¿no? A enfermedad, dice, atormentados, liberar endemoniados, lunáticos, paralíticos, afligidos de diferentes enfermedades, y a todos ellos los sanaba. Chicos, cuando nosotros vamos a presentar acerca del evangelio de Jesús, tenemos que cumplir estos 3 principios. Nosotros tenemos que ir
y enseñar de las cosas del reino, predicar de las cosas del Señor, pero también tenemos que demostrar a la gente un evangelio con poder. Yo creo que un evangelio que solamente es de ir y predicar, pero que no enseña, el evangelio no está completo. O puede ir a enseñar, pero no hay milagros, entonces el evangelio que Jesús nos enseñó no está completo. ¿Cómo puedo estar garantizado de que el evangelio que estoy presentando funciona? Es porque tiene que ir acompañado con demostración de poder. Vamos a leer Marcos 16. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y a veces nosotros decimos, hermano, pero yo no tengo don de sanidad. ¿Cómo es que yo puedo sanar a muchas personas? Marcos 16:15, la gran comisión, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Marcos 16:15, dice, ¿todo lo tienen? ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Chicos, a veces nosotros quizás nos hemos acostumbrado, o quizás equivocadamente nos han enseñado de que para poder sanar, para orar y que una persona pueda sanarse, para poder ministrar sanidad sobre una persona, tengo que recibir el don de la sanidad. Que el hermano que le sale aceite en las manos, él solamente tiene el don de sanidad. O el líder o el pastor es el que solamente tiene el don de sanidad, y que él solamente puede orar por sanidad. Nosotros podemos encontrar aquí en la gran comisión que Jesús nos dice que vayamos a todo el mundo, ¿no? Que prediquemos el evangelio a toda criatura, y al último dice, ¿no? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando nosotros presentamos un evangelio y cuando nosotros salimos a predicar, ¿verdad? Recordemos en presentar estos tres principios: enseñar, predicar y ¿cuál era el tercero? Sanar, ¿verdad? Jesús se encontraba un paralítico. Jesús sanaba a ese paralítico. Ese paralítico iba feliz a su casa, ¿ya? Saltando, corriendo, gozoso del Señor, que Dios lo había salvado, que Jesús lo había sanado. ¿Y qué pasaba? Se lo contaba a su familia, se lo contaba a los vecinos. Si de repente era de un pueblo lejano, iba y se lo contaba a todo el pueblo. Y el pueblo creía, ¿por qué? ¿Por qué creen que el pueblo creía que él había sido sanado? ¿Por qué creen que el pueblo podía creer que ese hombre había sido sanado? Porque lo veían, ¿no? Muchos pueden decir, mira, anda y predica porque esa persona, ese evangelista sana. Bueno, será, no será. Pero que venga una persona que tú lo has conocido, que ha sido ciego de nacimiento, y que lo veas que ahora ve, ese acto no va a convencer más a la población más que una palabra. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ese joven o señorita o quien haya sido sanado iba a su pueblo,
la gente del pueblo se pasaba la voz que Jesús estaba en algún lugar y se venía toda la multitud a ver a Jesús. La gente, ¿por qué venía más a ver a Jesús? Porque veían. Porque la gente, lamentablemente los humanos funcionamos así, más optamos en creer porque veo, ¿no?, que porque no veo. Cuando vamos a predicar, ¿no?, muchos hemos salido a enseñar, a tocar puertas, hemos hablado de Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué todos? ¿Cuántos años vamos predicando, hermano Johnny? Años, ¿no? La iglesia predica muchos años. Yo creo que antes eran poquitos y la iglesia, bueno, ahora ya no alcanzamos. Pero ¿por qué quizás de lo que enseñamos no vienen todos acá a la casa del Señor? Porque todos, algunos escuchan, bueno, ya gracias por hablarme de Dios, y quedó ahí nomás, ¿no? Y no se convencen. Jesús, cuando venía a predicar, la gente venía a verlo porque lo sanaba. Cuando Jesús estaba, y vemos la historia de los 4 amigos cuando trajeron al paralítico, Jesús estaba en una casa, ¿no? La gente estaba tan apretada que no alcanzaban ahí. ¿Por qué esos jóvenes optaron, ¿no?, por llevar a su amigo ante Jesús creyendo que lo iba a sanar? Porque ya habían visto muchos milagros. Porque estaba garantizado, y lo habían visto, no porque escucharon, sino que ya mucha gente había visto que Jesús podía hacer cosas extraordinarias. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, pero también sanaba. Son 3 principios que Jesús nos viene a enseñar para poder tener un evangelio que verdaderamente funcione. Chicos, un evangelio que verdaderamente se podría decir da resultados. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que el Señor nos enseñó. 3 principios básicos: predicar, enseñar y sanar. Si nosotros hablamos acerca de Jesús con los discípulos, y ahora en relación a los discípulos, Jesús tuvo una oportunidad que envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿no? ¿Y qué les dijo? Vayan, prediquen, ¿no?, hagan milagros en mi nombre. Dice que los discípulos salieron de 2 en 2 a predicar, regresaron tan contentos de haber hecho cosas que quizás lo habían visto que Jesús lo hacía, pero que también a través de ellos podía manifestarse el poder de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron creer en Jesús, de que ellos también podían cumplir este ministerio de la sanidad. En Mateo 7:29, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7:29, quiero que me acompañen ahí con Biblia. Ya abrimos ahí nuestras Biblias en el libro de Mateo 7:29, y dice la Biblia: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Los escribas eran gente que conocía mucho de la ley de Dios, ¿no?, pero que no, lamentablemente no vivían conforme a lo que enseñaban. Y Jesús enseñaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad, ¿verdad? Él enseñaba con autoridad. Se podía ver que no solamente eran palabras que salían de él, sino que era poder que podía salir de Jesús. Entonces, esa es la diferencia. Si nosotros salimos a predicar y empezamos no solamente a enseñar y a predicar, sino empezamos a imponer manos y a orar por la gente que visitamos, que le dejamos un folleto, que le dejamos un volante,
señora, ¿cómo está? ¿Está bien? Queremos que oremos por usted, ¿no? Y empezar a orar y creer que Dios nos puede sanar en sanidad, pues esa persona que tú ores y que pueda sanarse, pues no solamente va a decir, wow, no solo me enseñaron, sino que también me lo demostraron, de que Jesús verdaderamente tiene poder. Y cuando nosotros vayamos y hablemos de Jesús, hablemos con autoridad. No es solamente quizás de aprendernos unos versículos y irlos a repetir, sino poder hablar con autoridad y acompañado siempre de un evangelio con unción, un evangelio con poder, porque el evangelio con poder verdaderamente transforma vidas, chicos. Verdaderamente cambia personas. ¿Por qué? Porque se puede ver a través de los milagros que el poder del Espíritu Santo está en cada uno de los hijos del Señor, ¿sí? Buscando y viendo algunos ejemplos, si nosotros vemos, por ejemplo, algún apóstol hablando acerca de Pedro, cuando hablaba, Pedro cuando predicaba, ¿verdad? No solamente era un erudito, un famoso orador de las enseñanzas de las Escrituras, sino que, por ejemplo, un caso, cuando fue a la casa de Cornelio, cuando Pedro empezó a predicar en la casa de Cornelio, ¿qué pasó con la gente? La gente, las personas, las que estaban escuchando de ahí, estaban escuchando a Pedro, empezaron a recibir el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Pedro estaba hablando de Jesús, y al momento que estaba hablando de Jesús, todas las personas que estaban ahí empezaban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque se notaba que Dios respaldaba la prédica de Pedro. ¿Por qué? Porque habían señales, porque habían milagros. Cuando también en otro pasaje Pedro nos habla de que ni siquiera Pedro necesitaba extender la mano cuando él salía a predicar, sino que solamente era su sombra. Bastaba con la sombra de Pedro para que mucha gente pueda recibir sanidad. ¿Y por qué la gente creía cada día más y se añadía más gente al cristianismo, más gente, seguidores, cuando Jesús ya no estaba acá, a los apóstoles? ¿Por qué más gente se unía, ¿no? Y arriesgaba su vida de vivir en cuevas y por conocer más de Jesús? ¿Por qué? Porque era un evangelio con poder, porque era un evangelio que había señales, porque era un evangelio que había milagros. Si nosotros llevamos hasta al día de hoy, por ejemplo, acerca de evangelistas que quizás hemos escuchado en estos últimos tiempos, y podemos ver que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar de Gigi Ávila? ¿Alguien ha escuchado por lo menos alguna prédica de Gigi Ávila, o lo han mencionado o lo han escuchado por ahí? ¿Sí? Que levante la mano a ver quién ha escuchado de Gigi Ávila. ¿Cuántos han escuchado de Gigi Ávila? ¿Nadie ha escuchado de Gigi Ávila? Gigi Ávila era una persona muy anciana, ¿verdad? Que su prédica era una prédica muy sencillo. Era una prédica que no tenía mucha oratoria. Su prédica era: Cristo viene pronto. Ese era el mensaje que presentaba. Cristo viene pronto. Pero muchas personas, 20,000, 50,000, 60,000 personas, se podían convertir en una noche. ¿Por qué? Porque era el mensaje que cuando Gigi Ávila empezaba a sanar, cuando Gigi Ávila empezaba a orar por endemoniados, muchas personas en el estadio donde estaba empezaban a caer, empezaban a reprenderse, empezaban a liberarse, empezaba mucha gente a hablar en lenguas. No solo, su mensaje no era tan extenso, no necesitaba que sea un mensaje tan bonito como quizás ahora estamos acostumbrados a decir: mira, sigue a Jesús y entregaré en tus manos naciones, ¿no? Cuando verdaderamente lo que primero debemos buscar es
de recibir poder de parte del Señor, ¿no? Y mucha gente caía, mucha gente recibía el poder. Y esa manifestación de poder en las prédicas de Gigi Ávila era que esos estadios se llenaban y mucha gente seguía a este predicador. Otro predicador moderno que quizás moderno, ¿no?, de los últimos tiempos, es que podemos encontrar, no sé si alguien ha escuchado acerca de Reinhard Bonnke. Era un predicador alemán que predicó y convirtió a millones de personas en África. Él escribió un libro su libro se llamaba Resucitado de entre los muertos, y describe un testimonio tan importante, tan impactante de una persona. El testimonio más o menos es así. Dice que una noche estaba en un estadio predicando, habían millones, creo que habían más de 80 millones, ¿no? Había convertido mucha gente, y estaba predicando en ese estadio, y dice que la gente estaba tan apretada, ¿no?, que a espaldas del escenario como que se veía un tormento, así como que la gente sorprendida, como que algo estaba pasando. Y lo que pasaba es que había visto un accidente automovilístico, y había un señor joven, pero ya casado, que había muerto en este accidente. Lo habían llevado al hospital más cercano. 3 médicos lo declararon muerto. Estuvo en la morgue por 3 días. Ese señor, ese joven, ¿no?, estuvo muerto. Ya cuando tú lo llevan a la morgue, pues sabemos que lo preparan, ¿no?, para que el cuerpo dure y no se malogre tan rápido, ¿no? Entonces ya tenía 3 días de muerto este personaje. Y la esposa lo que hizo fue, con la ayuda de un familiar, y contrató una ambulancia, agarró este cajón, lo metió en la ambulancia y se lo llevó a la campaña. Entonces, la turbulencia que había detrás del escenario mientras él predicaba es que la esposa estaba ahí y la gente no lo dejaba entrar, porque decían: no, ¿cómo van a traer ese cajón? La gente se va a espantar, regrésenlo, llévenlo al cementerio, entiérrenlo, ¿no? Y la esposa no quería dejar que ese cajón pueda ser llevado al cementerio. Lo que le dijeron fue meter el cajón había como una escalera debajo del escenario donde estaba predicando. El evangelista hasta ahí ni en ese momento sabía que había un cajón ahí, solo veía a la gente que se peleaban ahí, literalmente algunos se peleaban. Pero mientras él predicaba y mientras él oraba, ese hombre que tenía 3 días de muerto se levantó de entre los muertos. Se levantó solamente, ni siquiera este evangelista necesitó ir al cajón y decirle: levántate en el nombre del Señor. Solamente con la prédica, mientras él oraba por todos los enfermos, este muerto se levantó. Busquen el libro Resucitado entre los muertos y van a encontrar este gran testimonio, ¿sí? Este hombre, ahora que es pastor, pudo dar un gran testimonio de que Dios lo llevó a hacer un tour por el cielo y por el infierno, ¿no?, y contar muchas cosas que vio allá. Pero pudo no traer ese testimonio tan grande de poder levantar a una persona. Y no fue la única persona que levantó dentro de los muertos, fueron muchos, sino que él resalta este testimonio por la manera como se dio. 3 días de muerto en un cajón, y él ni sabía que estaba el cajón ahí, pero esta persona se levantó. Entonces, son esas cosas, chicos, que hace que la gente así viva en otro país o viva a 12 horas, a 15 horas del lugar donde va a estar el evangelista, hace que estas personas vengan. ¿Por qué? Porque conocen, porque han testificado que ese evangelista predica no solamente de palabras, sino con demostración de poder. Y ese es el evangelismo que cambia, que funciona, que convierte a las personas.
porque es un evangelismo con demostración de poder. Y si seguimos hablando así, hay muchos evangelistas que podemos nosotros ver, ¿no?, en Facebook, que a veces los que están en redes inclusive cuelgan muchas prédicas, ¿no?, de personas que verdaderamente predican con una demostración tan grande de poder que es difícil negar que Jesús está con ellos, ¿no? Así que, chicos, si nosotros queremos presentar, ¿no?, un evangelio que funcione, no se olviden de presentar un evangelio con estos 3 principios: enseñar, predicar y sanar. Y la gran pregunta para terminar: ¿y cómo hacemos esto? Hermano Cristian, ¿cómo es que nosotros podemos conseguir que las personas que prediquemos, ¿no?, puedan ser sanadas? Yo quizás puedo aprenderme un sermón, yo puedo ir a enseñar, a predicar, pero ¿cómo cumplo el tercer principio de que a través de mí muchas personas puedan ser sanadas? Y quizás esa respuesta la encontramos en algunos versículos que vamos a leer, y quiero que me acompañen rápido, ¿sí?, por el tiempo. No quiero extenderme mucho. Y vamos al libro de Hechos. Y vamos a ver qué hacía Pedro, qué hacía Pablo, qué hacía Silas para que estos personajes tan impactantes en la Biblia puedan pues predicar con un poder tan grande que la gente se convertía e iba a ellos por millones, por cantidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 6. Quiero que me acompañen con su Biblia ahí. En Hechos, capítulo 6, vamos a leer 6:4. ¿Qué dice el libro de Hechos 6:4? Dice, ahí está hablando acerca de los diáconos. 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí podemos encontrar uno, a través de la oración. Hechos 10:9, solo lo vamos a mencionar, no vamos a entrar a detalle de cada uno. Hechos 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué dice Hechos 3:1? Hechos 3:1 dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 13:13. Y esos solo son algunos versículos. Hechos 13:13 dice la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Dónde está? Pero estoy leyendo bien. Sí. ¿No? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando Perge, llegaron a Antioquía y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entraron a la sinagoga. ¿Qué iban a hacer a la sinagoga? A orar, a siempre buscar de la presencia del Señor. Hechos 14:23. Vamos a leer el último versículo. Hechos 14:23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En pocas palabras, chicos, resumiendo esto, el evangelio que carezca de poder y ayuno es un evangelio muerto. Si nosotros queremos cumplir el tercer principio, que es sanar, tenemos que vivir una vida como lo vivía Pablo, como lo vivía Pedro, como lo vivía Silas y muchas personas. Es una vida de oración.
La clave está ahí, una vida de oración, porque yo puedo hablar muy bonito, ¿sí? Yo puedo ser muy bueno en oratoria, me memorizo muchos versículos bíblicos, pero si no oro, si no estoy respaldado del poder del Espíritu Santo, pues solamente va a ser un mensaje, un estudio, y va a quedar hasta ahí nomás. No va a haber otro efecto más en las personas que nosotros enseñamos y predicamos. ¿Por qué? Porque no estamos orando, ¿verdad? Y quizás algunos pueden decir, pero yo no tengo mucho tiempo para orar. Pero bueno, podemos hacer muchas cosas, chicos. Por ejemplo, acostarnos temprano, ¿sí? ¿Para qué? Para el siguiente día levantarme a orar un tiempo, ¿no? Si yo me quedo hasta la 1 de la mañana, ese cuerpo no es difícil que se levante a las 6, 7, 8, a la hora que te levantes a atender un devocional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces quizás nos quedamos en redes sociales. Hoy es sábado, hoy día es sábado, mañana es domingo, me levanto tarde, ¿no? Y entonces, ¿no? Tenemos que empezar. Digo que tenemos porque todos como iglesia tenemos que empezar a vivir una vida de oración. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, quizás no puedo estar todo el día orando en la iglesia, pero lo podemos también hacer en casa. Entonces, chicos, si nosotros queremos cumplir el tercer principio, es vivir una vida de oración, dedicarle más tiempo a la oración, a buscar del Señor, y quizás dejar un poco acerca de las redes sociales, ¿no? Quizás a veces nos llenamos de buscar, a ver, ¿qué TikTok voy a poner el día de hoy en mi estado?, ¿no? Y difícil nos ponemos a buscar, ¿no? ¿Qué voy a aprender hoy día de la palabra del Señor?, ¿no? Quizás a veces llenamos nuestros estados ahí de muchas cosas y pocos, ¿no? Como decía un evangelista, colgamos muchos videos de un cantante, de un famoso, pero pocos videos encontramos de un evangelista liberando a una persona. Pocos videos encontramos, o difícil encontrar que alguien cuelgue un video donde se está predicando y trayendo jóvenes, liberándolos de las drogas, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo tan social que le damos más enfoque a las cosas que pasan a nuestro alrededor y olvidamos las cosas más importantes, que son las cosas de Dios. Chicos, meditemos en esos tres principios: enseñar, predicar y sanar. Si nosotros cumplimos esos principios básicos que el Señor nos enseñó, pues verdaderamente va a ser un evangelio que funciona. Si no cumplimos los tres principios, va a ser un evangelio incompleto. Así que empecemos desde ahora a tener una vida de oración y poner en práctica, ¿no?, sanidad y milagros a través de nuestras vidas. Amén.